Hola amigos, en este segundo vídeo sobre los prototipos vamos a investigar cómo se puede hacer herencia basada en prototipos y sobre funciones constructoras. Vamos a definir una función, por lo pronto vacía, únicamente me interesa el hecho de que es una función y el nombre que tiene. Y ahora vamos a ver como objeto, que es la función, qué propiedades tiene. Y vemos que tiene todas estas. Y hay una propiedad especial que se llama prototype, que llama la atención porque, bueno, como una función es un objeto tiene que tener su prototipo. Sin embargo, el prototipo que hemos venido hablando hasta ahora, en los objetos, viene identificado por una propiedad que se llama underline, underline, proto, underline, underline, que también la tiene esta. Por tanto, hemos de deducir que el prototipo de una función es este que estoy señalando ahora mismo. Underline, underline, proto, underline, underline. Entonces, ¿qué es esta cosa, esta propiedad que se llama prototype? Bueno, pues vamos a verlo. Comprobamos que esa propiedad es a su vez un objeto. Y por tanto, como es un objeto, tiene un prototipo. Eso es una idea que ya tenemos que tener absolutamente interiorizada en el mundo de JavaScript. Un objeto siempre tiene un prototipo. Bien, pues esa propiedad prototype tiene su prototipo porque es un objeto y además una propiedad intrínseca, intrínseca o propia, que se llama constructor y que es una referencia a ella misma como función. Ahora, con esa función que hemos definido, vamos a crear un objeto. Es decir, utilizaremos la función como constructora. Vamos a crear un objeto que le vamos a llamar Quijote. Aplicamos el operador new sobre la función caballero. Y ya directamente obtenemos un nuevo objeto que se llama Quijote. Se referencia con la variable Quijote. Y ahí lo tenemos. Ese nuevo objeto, como la función no tiene ningún cuerpo, pues no añade ninguna propiedad propia o intrínseca al objeto, pero sin embargo, si lo expandimos, comprobamos que en efecto su propiedad prototipo tiene que estar ahí. Está claro, ¿verdad? Un objeto, un prototipo. Lo interesante es que ese prototipo se lo ha dado la función constructora, es decir, aunque la función constructora no tenga ningún cuerpo, cuando hacemos la operación de crear un nuevo objeto con new más la función constructora, se lleva a cabo un mecanismo interno en el que primero se crea un objeto vacío que se asigna al argumento intrínseco this. Pero es que además, como prototipo de ese objeto, se establece la propiedad prototype de la función. Es decir, el prototipo de los objetos creado con una función es exactamente igual, es una referencia a la propiedad prototype de la función. Y esa es la idea básica que debemos de comprender y asimilar en este momento. Vamos a comprobarlo. Es muy fácil. Se trata de ver si este objeto proto es exactamente igual al objeto prototype de la función. Y en efecto, ahí lo tenemos. En realidad, cuando hablamos de igualdad, nos estamos refiriendo a referencia. Lo cual significa que si yo cambiase, por lo que sea, la propiedad prototype de la función, también cambiaría el prototipo de el objeto o los objetos que hayan sido creados con ella. Y aquí es donde empieza a vislumbrarse cómo va a funcionar la herencia en el caso de las funciones constructoras utilizando prototipos. Si modifico la propiedad prototype de la función caballero, añadiéndole, por ejemplo, un nuevo atributo, como por ejemplo ese, lanza, como el prototipo de cualquier objeto que haya sido creado con esa función es una referencia precisamente a ese objeto prototype, pues inmediatamente esos prototipos tendrán también la
propiedad lanza. Comprobémoslo. Si vemos el objeto Quijote, desplegamos su prototipo y en efecto, ahí tenemos la propiedad lanza. Fijaos que en todo momento estoy haciendo alusión a dos términos que están relacionados con prototipo, pero que son distintos. Por un lado, hablo de la propiedad prototype de una función constructora y por otro lado, hablo del prototipo de un objeto. Conceptualmente no son la misma cosa, aunque es verdad que una vez que creo un objeto con una función constructora, el prototipo de ese objeto termina siendo una referencia a la propiedad prototype de la función con la que se ha construido el objeto. Y esta última frase que acabo de decir y que realmente la he repetido al menos durante 3 veces a lo largo de la exposición, es la que realmente tenemos que tener clara y tenemos que tener interiorizada para comprender cómo se lleva a cabo la herencia a nivel de función constructora con prototipos en JavaScript. Antes de desvelar cuál es la estrategia definitiva para conseguir herencia basada en prototipos sobre funciones constructoras, me gustaría indagar un poco sobre el comportamiento del argumento intrínseco this en funciones que se definen sobre el prototipo de una función constructora y cómo afecta eso al objeto que se crea con esas funciones. Una imagen vale más que 1000 palabras en este caso y seguro que con este ejemplo vais a entender lo que quiero decir. Vuelvo a la función caballero, que la voy a utilizar como constructora, y en este caso vamos a modificar el prototipo añadiendo una función que le vamos a llamar setNombre y que consiste únicamente en asignar un atributo o propiedad nombre al objeto this con lo que le pasemos con el argumento. Aquí la pregunta es, ¿ese this a quién hace referencia? Ya que la función se define como una propiedad de la propiedad prototype de la función constructora caballero. Bien, para ver a quién se refiere ese this, simplemente tenemos que crear un nuevo objeto con esa función, por ejemplo, el objeto Quijote igual a new caballero. Si vemos cómo es ese objeto, vemos que tiene su prototipo, que el prototipo en efecto es el mismo que la función, que la propiedad prototype de la función con la que se ha creado y por tanto tiene la función setNombre. Y ahora vamos a utilizar esa función setNombre, que como es una propiedad que adquiere el objeto a través de su prototipo, la puede utilizar como si fuese una propiedad suya directamente, es decir, detrás del punto Quijote.setNombre. Ponemos un nombre, por ejemplo Quijote, y a ver qué es lo que ha pasado. Pues si volvemos a ver ahora el objeto Quijote, veremos que tiene como propiedad intrínseca, como propiedad propia, una que se llama nombre. Por tanto, conclusión, ¿a quién se refiere este this cuando es utilizado en un objeto creado con la función caballero? Pues ese this se refiere precisamente al propio objeto. Y ahora ya estamos en disposición de explicar la estrategia para conseguir herencia directamente sobre las funciones constructoras a través del prototipo. Comienzo definiendo una función que llamo persona y que utilizaré como constructor de objetos. A esa función le voy a cambiar el prototipo añadiéndole una nueva propiedad que es una función, que simplemente lo que hará es añadir la propiedad nombre a todos aquellos objetos que hayan sido creados con esta función persona y que utilice setNombre pues, para definir su nombre. Es lo que hemos visto hace un momento. Y por último voy a definir una función caballero. También que la utilizaré como constructor de objetos. La cosa aquí es que un caballero en realidad es un tipo de persona. Por tanto, es un caso claro en el que sería interesante que caballero heredase de alguna forma las propiedades de una persona. Y con todo lo que acabamos de ver,
la forma de hacer eso, una estrategia que es la que suele seguirse en estos casos para conseguir la herencia, es la siguiente. Se trata de asignar a la propiedad prototype de la función caballero, es decir, de la función que equivaldría a la clase hija, asignarle un nuevo objeto creado con la función persona. ¿Qué hemos conseguido con esto? Vamos a analizarlo a la luz de todo lo que llevamos visto hasta el momento. En primer lugar, newPersona devuelve un objeto creado con el constructor persona y por tanto ese objeto tendrá como prototipo la propiedad prototype de la función persona. Eso por un lado. Pero es que ese nuevo objeto lo estamos asignando como referencia de la propiedad prototype de la función caballero. Por tanto, cualquier objeto que creemos a partir de este momento con la función caballero tendrá como prototype la propiedad prototype de caballero. Es decir, tendrá como prototype un objeto del tipo persona. Un objeto creado como persona. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo. Creamos el objeto Quijote como un nuevo caballero. Vemos ahora que caballero tiene como prototipo precisamente el prototipo de cualquier objeto creado con persona, es decir, la propiedad prototype de la función persona. Perfecto. De manera que podemos utilizar el atributo o la propiedad setNombre directamente sobre el objeto Quijote, ya que puede acceder a esa propiedad a través del prototipo, a través de la cadena de prototipos. Ya vamos viendo ahí cómo vamos montando poquito a poco esa cadena de prototipos de la que hemos hablado hace un rato. A partir de este momento podemos modificar también el prototipo de la función caballero, de manera que le añadamos propiedades o funciones que tengan que ver pues con un caballero. Por ejemplo, set amada. Todos los caballeros tenían una amada. Bien, pues la función set amada, que define un atributo denominado amada sobre los objetos que se creen con la función caballero, pues bien, esa función forma parte del prototipo de caballero, no del prototipo de persona. De manera que si ahora vemos el prototipo de Quijote, que es un atributo, perdón, es un objeto que creamos con la función caballero, veremos que tiene como prototipo el mismo que antes, al que se le ha añadido la función amada. De manera que ahora tenemos la función setAmada y la función setNombre accesible a todos los objetos creados con la función caballero. Bien, vamos a, por ejemplo, utilizar pues ambos propiedades o funciones. setNombre, pues Quijote, y Quijote setAmada, pues Dulcinea, por ejemplo. Si ahora vemos cómo va quedando el objeto Quijote, pues veremos que tiene dos nuevos atributos intrínsecos, es decir, propios, que es amada y nombre, y que se han definido a través de las propiedades setAmada y setNombre. Una que puede acceder a ella directamente por el prototipo de caballero y otra que accede a través de un prototipo que cuelga del prototipo de caballero, que es el caballero de persona. Y de esa manera vamos manteniendo viva, manteniendo funcional toda la cadena de prototipos. Esta misma idea la vamos aplicando a medida que vamos identificando en nuestro programa pues tipos que deben derivar de otros tipos, es decir, funciones constructoras que deban derivar de otras funciones constructoras. Por ejemplo, supongamos que queremos ahora construir objetos de tipo lancero y hemos determinado que un lancero es un objeto
que es de tipo caballero y por tanto también de tipo persona. Bueno, pues seguiríamos aplicando la idea de herencia, asignando la propiedad prototype de la función lancero a un nuevo objeto de tipo caballero, creado con la función constructora caballero. Y ahora ya ese lancero pues tendría acceso no solamente a la función setAmada, sino también a la función setNombre y por supuesto al prototipo original. No hemos roto la cadena de prototipos. Y aparte podríamos añadir nuevas propiedades al prototipo de lancero. Por ejemplo, setLanza, ¿no? Simplemente le pongo true y ya está. Esto pues ahora, si volvemos a ver el prototipo de lancero, veremos que tiene una propiedad setLanza puesta true. Hubiese sido más adecuado poner una función, pero para lo que quiero mostrar es suficiente eso. A su vez tiene pues todo lo que hereda de los prototipos anteriores, de caballero y de persona. Y por supuesto cualquier objeto que cree con el constructor lancero tendrá como prototipo pues el prototipo de caballero y el prototipo de persona.